días. Esta es una capacitación de procedimientos del Consejo de Seguridad para los modelos de Naciones Unidas organizados por la Asociación Civil Simulacros Educativos Río de la Plata. Vamos a presentar los procedimientos de este órgano, que tienen diferencias considerables respecto a los órganos asamblearios, y esperamos que puedan entender todos los procedimientos. En primer lugar, ¿qué es un modelo de Naciones Unidas? Aunque imaginamos que si están viendo estas capacitaciones porque van a participar de uno. Bueno, básicamente es un simulacro educativo donde se recrea esta organización internacional, que es la más grande e importante que existe hoy en el mundo, y actualmente cuenta con 193 Estados miembros, tiene varios órganos, y dentro de ellos uno de sus principales órganos es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, básicamente, su función principal es la del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En este sentido, tiene una diferencia fundamental con los otros órganos, como pueden ser la Asamblea General o el Consejo Económico y Social, que sus resoluciones son de carácter vinculantes. Mientras otros órganos hacen recomendaciones a los Estados miembros de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad adopta resoluciones que son de carácter obligatorio para sus Estados miembros. Entonces, estos Estados miembros, eh, si el Consejo de Seguridad les indica, por ejemplo, que deben realizar una misión humanitaria en algún otro país, están obligados, en virtud de su calidad de miembros a la organización, a acatar esa directriz. El capítulo, perdón, referido al Consejo de Seguridad dentro de la Carta de las Naciones Unidas es el capítulo quinto, y los poderes que tiene el Consejo de Seguridad están delineados en los capítulos 6, 7, 8 y en el 12. Los miembros del Consejo de Seguridad son 15. Es un órgano bastante pequeño en términos numéricos, y cada uno de sus miembros tiene un voto. Sin embargo, hay una diferencia entre los que son los miembros permanentes y los que son los miembros no permanentes. 5 de los 15 miembros son permanentes, que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, eh, que tienen el derecho a veto, que ya ahora lo vamos a explicar, y otros 10 miembros son rotativos, tienen periodos de 2 años y son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada año elige 5 miembros y se van renovando año a año. Por ello es que todos los años la composición del Consejo de Seguridad va variando, siempre claramente respetando cierto criterio regional. Por ejemplo, hay 2 países de América Latina y el Caribe, hay 3 países de África y así, pero claramente esta composición del Consejo de Seguridad es ampliamente debatida por sus Estados miembros. Sin embargo, hoy en día se mantiene de esta manera. Como decía Gonzalo, la principal diferencia que se encuentra entre miembros permanentes y no permanentes se encuentran en el derecho a veto. El derecho a veto es una de las principales, como habíamos dicho, diferencias que tienen unos y otros, porque lo que puede permitir es que en votaciones de carácter sustancial eh, permite que los países, estados miembros, puedan, como dice la palabra, vetar, es decir, dejar sin efecto ante un voto negativo esa resolución o a lo que se está votando. Las votaciones, como dijimos, se dividen en sustanciales y procedimentales. Las votaciones sustanciales es donde rige el derecho a veto en caso, por ejemplo, de las que se voten resoluciones o enmiendas a esas mismas resoluciones, y en caso de que alguno de los 5 miembros rechace, directamente esa decisión queda descartada. Por otro lado, con las votaciones procedimentales, lo que podemos ver es que el derecho a veto no rige, por lo tanto, con una mayoría simple, es que una opción simplemente consiga más votos que la otra, quedaría aprobado instantáneamente de quienes componen los votos positivos y quienes componen los votos negativos.
Algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, la agenda de trabajo, la invitación a embajadores y las facultades que se otorgan a esos embajadores que se invitan a los recintos estarán hechos por votaciones procedimentales, es decir, donde no rige el derecho a veto. También podemos ver el caso de cómo se ha desarrollado en la historia este derecho a veto, donde vemos que Rusia ha sido uno de los países que más ha ejercido este derecho, seguido por Estados Unidos con una gran diferencia, y luego los demás países. China es el país que menos ha vetado, que por lo general suele abstenerse en caso de que Rusia vete, por lo general China se abstiene. Esto simplemente es para consideración de qué política han tomado estas naciones, ya que el derecho a veto realmente es un acto importante y no menor dentro del Consejo de Seguridad al influir en las votaciones sustanciales, que son votaciones muy importantes. Bueno, ya pasando un poco más para lo que es ya en los debates y demás, el primer día, luego de que se tome la asistencia, de que, bueno, se dé el acto de apertura, que Presidencia les dé la bienvenida y demás, se tiene que establecer la agenda de trabajo. Para establecer la agenda de trabajo, a diferencia de vuelta de otros órganos, el Consejo de Seguridad tiene lo que se llama la agenda abierta, que lo que quiere decir es que cada estado que esté en el Consejo de Seguridad tendrá como una breve instancia para decir y proponer qué tópico quiere discutir, que por lo general desde Presidencia se fomenta la elección de un tópico, pero cabe destacar que dicho tópico no es obligatorio para ser elegido. O sea, cada delegación puede proponer el tópico que quiera y bueno, luego de que cada delegación haya dicho qué tópico quiere elegir, se pasará a ver cuáles fueron los más seleccionados bajo una votación, que será procedimental. Y ahí se establecerá la agenda de trabajo. Bueno, luego de establecer la agenda de trabajo y que por lo general suelen ser de 2 o 3 tópicos, se procederá a tratar el primer tópico, que es el más votado, y una vez que se empieza a tratar el tópico, la presidencia abrirá una lista de oradores, que en esa lista de oradores se pondrán todos los estados que quieran participar, o sea, esto no es obligatorio, sino que se insta, obviamente, a que se haga la lectura del discurso, pero bueno, como hay diferentes instancias de lista de oradores, cada estado elegirá el momento al cual quiere suscribirse a esa lista. Entonces, en la primera lista de oradores se ponen los estados que quieran participar, que básicamente, bueno, Presidencia abre una instancia en donde las delegaciones levantan la mano para participar y se da lugar a los discursos. Eh, Como pequeño inciso, dentro de estos discursos y bueno, en general dentro del Consejo de Seguridad, hay que recordar que no rige el diálogo triangular, por ende, bueno, a la hora de subirse al estrado a dar el discurso y demás, no hace falta usar ese diálogo que sí es muy importante en otros órganos, como por ejemplo Asamblea. Y bueno, luego de que la delegación que pasa al estrado da el discurso, se dará lugar a las interpelaciones, que en cuanto a las interpelaciones, por lo general, o lo dice la propia delegación que dio el discurso, o luego Presidencia consulta la cantidad, ya que pueden ser de carácter simple, de carácter doble, todas las que considere Presidencia necesarias, o que la delegación decida no someterse a interpelaciones, que también es una opción. Y bueno, básicamente, ¿qué son las interpelaciones? Son como una pequeña pregunta bastante directa, o sea, no es algo muy extendido, sino que es más bien corto, que le hace una delegación que no está en el estrado a la delegación que acaba de leer su discurso. Bien, luego hay otra instancia que se pide mediante una petición, que luego veremos qué son las peticiones, que es el derecho a comentario. El derecho a comentario es una locución que sirve para tratar un tema que por lo general
eh, no está en estricta relación con el tópico o los tópicos elegidos en la agenda de trabajo. Eh, y bueno, básicamente se pide mediante una petición, como mencioné previamente, y las delegaciones alzan la mano y bueno, Presidencia selecciona aquellas que quieren hacer derecho a comentar. Y una vez que la delegación elegida haya hecho el derecho a comentario, se dará lugar a un derecho a réplica, que el derecho a réplica es muy similar a la interpelación en el sentido de que una delegación que ajena a la que habló va a tener la oportunidad de contradecir lo que se dijo en el derecho a comentario. Y es importante destacar esto de contradecir porque, bueno, el derecho a réplica no es, como su nombre lo indica justamente, para decir, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir X delegación, sino que es para decir una postura contraria. Y bueno, una vez que se hace el derecho a réplica, la delegación original, es decir, la que hizo el derecho a comentario en primera instancia, va a tener el derecho a descargo, que es de vuelta una última palabra que le va a quedar a esa delegación para responder justamente al derecho a réplica. Bien, en cuanto a los debates libres y los debates cerrados, el debate libre es una instancia de debate justamente que es más bien ágil, que es un buen momento para aprovechar por las delegaciones, porque todas tienen la palabra y es una instancia no moderada por presidencia. Eh, y bueno, en cuanto a su duración y la temática, por lo general pueden ser definidas por presidencia, eh, pero en muchos casos quizás la temática del debate justamente también es libre y la duración no es especificada previo a que empiece. Así que bueno, entonces este debate libre es una instancia muy buena para las delegaciones para poder alzar su voz y demás, ya que es como un ida y vuelta más directo. En cuanto al debate cerrado, es también una instancia no moderada por la presidencia, pero a diferencia del debate libre en el que participan todos los estados que están presentes, el debate cerrado suele ser entre algunos miembros para que se genere este mano a mano con un intercambio sobre una temática en específico o también puede ser que no. Igual al debate libre, Presidencia establece la duración y la temática o también en otros casos no la establece. Y bueno, si sucede tanto en el debate libre como en el debate cerrado, que Presidencia ve que la voz o la palabra la está teniendo mucho una delegación, por supuesto puede intervenir para procurar que todas las voces sean escuchadas. Para el caso de cuartos intermedios, que son espacios donde la presidencia deja de moderar de alguna manera o de aplicar los procedimientos, eh, hay dos características. Los cuartos intermedios que tienen permanencia en el recinto, que se utilizan principalmente como una herramienta para darle mayor libertad a los delegados, eh, que puedan moverse dentro del recinto, que puedan negociar, que puedan hablar con otras delegaciones usualmente se utilizan para redactar los anteproyectos o las enmiendas y para conseguir los avales de lo mismo. Y se habilita usualmente también el dispositivo de usos electrónicos. Eh, Estos cuartos intermedios con permanencia en recinto pueden ser propuestos tanto a través de los delegados como por la presidencia, si lo ve así útil. Por otro lado, están los cuartos intermedios sin permanencia en el recinto, que se utilizan más que nada como pausas, donde los delegados, bueno, como decía su nombre, van a salir del recinto, se utilizan para alimentarse, para reunirse, son pequeñas pausas, por lo general están estipulados por cronograma, y cabe destacar que en ambas situaciones, tanto cuartos intermedios con permanencia como sin permanencia en el recinto, las formas continúan, eh, y por lo tanto es importante que se sigan respetando. Bueno, en cuanto a las peticiones, esto es muy importante destacarlo porque, a diferencia de otros órganos, el Consejo de Seguridad no cuenta con mociones, sino que son peticiones. Y básicamente, la delegación en cuestión tiene que hacer a viva voz, decir que tiene una petición
y la presidencia va a preguntarle de qué se trata la petición en cuestión y bueno, básicamente la delegación procederá a hacerlo. Y las peticiones, como no están las mociones, se utilizan para, por ejemplo, convocar un cuarto intermedio. También en casos, por ejemplo, se armó la lista de oradores para el discurso y hubo una delegación que le pasó determinada situación, entonces no se pudo integrar en esa lista y posteriormente lo quiere hacer, bueno, levanta el cartel y pide una petición. Luego también para proponer un tópico, por ejemplo, o también para pedir un derecho a comentario. eh, en los casos en los que, por ejemplo, una delegación se somete a dos interpelaciones y otra delegación considera que debe someterse a una nueva interpelación, bueno, la delegación levanta el cartel y pide una petición. Y también sirve también para preguntar, por ejemplo, una delegación, no sé, tuvo que ir al baño o le pasó algo externo que no la pudo hacer escuchar, una temática que se va a debatir en un debate libre, por ejemplo, bueno, levanta el cartel, pide una petición y se saca la duda. Otra herramienta que existe dentro del Consejo de Seguridad y está relacionado justamente con que sea un órgano bastante chico, tiene que ver con la invitación a los embajadores. Si se está debatiendo un tópico que tiene que ver directamente o indirectamente, pero se considera relevante que una delegación que no tiene representación en el Consejo de Seguridad esté, bueno, se puede hacer lo que es la invitación al embajador de esa delegación en cuestión. Para hacer una invitación, se tiene que someter a una votación de carácter simple y procedimental. Y bueno, tanto la presidencia de STI como la presidencia del Consejo de Seguridad, como el embajador en sí, tendrán la posibilidad de denegar esta solicitud por cuestiones atadas en realidad a la agenda de la Sala de Tratados Internacionales. Es decir, si el embajador está realizando su tarea y está ocupado, bueno, por lo general se va a negar a ir o le van a negar eh, ir, por ejemplo, si está haciendo un debate por bloques. Y asimismo, cuando se hace la invitación al embajador, se dan dos votaciones. En primer lugar, como ya dije, para saber si viene o no. Y en segundo lugar, para ver sus facultades, ya que el embajador en cuestión puede ingresar al Consejo de Seguridad con facultades amplias o restringidas. Las amplias son aquellas que les permite al embajador participar de manera normal, como el resto de estados, y las restringidas, por ejemplo, en el caso de las amplias también podría llegar a votar, y en las restringidas simplemente se presenta como un observador. Y bueno, justamente estas facultades también se tienen que votar y tienen también de carácter simple y procedimental. Bien, habiendo agotado ya dentro del debate, del tratamiento de un tópico, todas estas instancias de debate que hemos explicado, ese que se pasa a la redacción de los anteproyectos de resolución. Un anteproyecto de resolución es un documento que realizan eh, distintas delegaciones para encontrar solución justamente a esta problemática eh, concerniente a la paz y la seguridad internacionales. Dentro del Consejo de Seguridad, todos sus miembros, sin importar si sean permanentes o no permanentes, tienen derecho a presentar un anteproyecto y la obligación de acompañar alguno de ellos si es que no se encuentran activamente dentro de la redacción de uno de ellos. Recordamos nuevamente que las resoluciones de este órgano son de carácter vinculante, por lo que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas están obligados a aplicar estas resoluciones. Y de presentarse más de un anteproyecto, la presidencia lo que llevará a cabo es la lectura de los mismos y definirá, según el tópico que se está tratando y según cómo viene desarrollándose el cronograma de sesiones, si va a proseguir con los procedimientos de un órgano asambleario, esto es, con la defensa ante la mesa presidencial,
y la posterior defensa ante el órgano, o si directamente pasará a realizar una votación de carácter simple y sustancial para su elección, donde los miembros permanentes podrán vetar eh, estos anteproyectos. Previamente, claramente, habrán realizado un debate a través de una lista de honorarios. Es decir, que en cualquiera de estas dos opciones que defina la mesa presidencial va a haber algún tipo de debate respecto al contenido de los anteproyectos. La estructura de los anteproyectos es bastante simple. Les recomendamos de nuestra parte que puedan ver cómo es un anteproyecto en la página de las Naciones Unidas, que la vamos a dejar anclada en la última diapositiva. Incluso ahora en la próxima diapositiva les vamos a mostrar un modelo de anteproyecto. Pero bueno, en primer lugar tenemos el título del tópico, en segundo lugar el órgano, que es el Consejo de Seguridad, las delegaciones que conforman este anteproyecto, y luego tenemos las cláusulas preambulatorias y las cláusulas resolutivas, que son el contenido, el cuerpo del texto. Las cláusulas preambulatorias empiezan con verbos en gerundio, eh, y son los fundamentos jurídicos y políticos para eh, para el abordaje de este tópico. Pueden ser documentos como la Carta de las Naciones Unidas o Declaración Universal de Derechos Humanos o documentos de ese estilo. Pueden ser incluso resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en las cláusulas resolutivas se utilizan verbos en infinitivo y son las medidas prácticas que decide el Consejo de Seguridad tomar para abordar este tópico. Cómo desplegar una misión de paz de las Naciones Unidas o eh, eh, llevar a cabo una misión humanitaria o cuestiones de ese estilo. En esta diapositiva podemos ver un modelo de anteproyecto relativo a la situación en Venezuela, en este caso redactado por la delegación británica, y como ven pueden ver que se encuentra el nombre del órgano, que es el Consejo de Seguridad, una cláusula preambulatoria y una cláusula resolutiva de ejemplo. Esto es para mostrar que, por lo general, las cláusulas van espejadas. Toda cláusula preambulatoria que ustedes escriban tiene que tener como corolario una cláusula resolutiva que se encuentre más abajo, y toda cláusula resolutiva que ustedes escriban tiene que estar previamente fundamentada en una cláusula preambulatoria. Luego de que se sigue con el tratamiento de un anteproyecto de resolución, pasamos a la instancia de las enmiendas. Las enmiendas son modificaciones, agregados o supresiones a cláusulas del anteproyecto. Estas no deben atentar contra el espíritu del mismo, es decir, si un anteproyecto busca generar negociaciones diplomáticas entre dos estados que se encuentran en un conflicto, una enmienda no puede buscar eliminar esa propuesta. Sí puede buscar modificar el sentido de estas negociaciones diplomáticas, por ejemplo. Todas las delegaciones del Consejo tienen la posibilidad de presentar enmiendas que se deben remitir a la presidencia en los plazos establecidos por la misma, y para estas no se necesitan avales. Sin embargo, si tienen avales, es una prueba de el apoyo que tiene esta medida presentada por su delegación. Y como última cuestión que destacamos acá es que Presidencia se reserva el derecho de desestimar enmiendas si las considera redundantes o intrascendentes. La estructura de las enmiendas es bastante simple. En primer lugar están las delegaciones que presentan, el número de la línea, la acción y el texto a agregar si es que existiese el texto. Bueno, y una vez que se tratan todas estas enmiendas previamente debatidas, según como indica el reglamento general, eh, se encuentra conformado el proyecto de resolución y se lleva a cabo una votación sustancial donde se necesitan 9 votos afirmativos y ningún voto negativo de los miembros permanentes para que se apruebe una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Bien, ya habiendo finalizado con los procedimientos, unas breves recomendaciones que les hacemos desde nuestra organización es que lean el tópico ampliado del tópico que presenta la mesa presidencial. Otros dos breves documentos que pueden encontrar son el instructivo de investigación y el índice de fuentes. Otra lectura que en este caso sí es obligatoria es el reglamento general. Ahí tienen detallados todos estos procedimientos que nosotros explicamos brevemente de manera más concreta. Y por último, les recomendamos que visiten la página de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, para que puedan ver todas estas cuestiones que fuimos mencionando. Sin más, nos despedimos, les agradecemos por su atención y esperamos que puedan disfrutar de nuestras actividades.